La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. La Revolución Francesa se encuadra dentro del ciclo de transformaciones políticas y económicas que marcaron el fin de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea. La independencia de Estados Unidos y el desarrollo de la Revolución Industrial, iniciada en la Gran Bretaña, son los otros dos grandes procesos que se dan en esta transición histórica. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desarrollaron conflictos sociales similares, en contra de un régimen opresor como la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias y sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. La Revolución Francesa fue el proceso social y político acaecido en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron el derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa Real de Borbones, la abolición de las monarquías en Francia y la proclamación de la República, con lo que pudo poner fin al antiguo régimen en este país. Aunque las causas que generaron las revoluciones fueron diversas y complejas, estos son algunos de los más influyentes. La incapacidad de las clases gobernantes, nobleza, clero y en menor porción la burguesía, para hacer frente a los problemas del Estado, la indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre los campesinos, el empobrecimiento de los trabajadores, la agitación intelectual alentador por el siglo de las luces y el ejemplo, la guerra de la independencia estadounidense. 20 de junio de 1789. Juramento del Heu de Paume. Tras haberse constituido en Asamblea Nacional y al encontrarse a las puertas de la sala en la que deliberaron cerrado por el orden real, los representantes del tercer estado se reúnen en el frontón, cubiertos que servía para jugar a la pelota y juraban solamente no separarse hasta dotar a Francia de una constitución. 14 de julio de 1789. Toma de la Bastilla. La destitución de Jacques Necker como ministro de Finanzas y los rumores sobre los preparativos militares provocan el levantamiento armado de los parisinos, que se apropiaban de fusiles y cañones y cercan la prisión de la Bastilla, símbolo del despotismo. Su gobernador de Launay abre fuego contra los asaltantes causando un centenar de muertes, pero se ve obligado a capitular y es asesinado sobre el terreno. Los sublevados se adueñan de la capital. 3 días después de Luis se reconoce el nuevo orden de las cosas al visitar el ayuntamiento escoltado por el marqués de Lafayette, hombre fuerte de la situación como comandante de la Guardia Nacional. 26 de agosto de 1789. Declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. Después de que 14 de agosto, en una frenética sesión nocturna, la nobleza y el clero rivalizaran por pedir la abolición de sus privilegios, la Asamblea Nacional aprueba la declaración cuyo primer artículo establece que los hombres nacen y viven todos iguales en derechos. 5 de octubre de 1789. Marcha sobre Versalles. Ante la resistencia del rey a sancionar la Declaración de Derechos y movilizar la carestía de la vida, las mujeres del mercado de Versalles encabezan una marcha sobre Versalles que desemboca en el asalto al Palacio Real. Luis XVI y María Antonieta acceden a acompañar de vuelta a París a la turba para instalarse en las Tullerías. 21 de junio de 1791. Huida del rey abortado en Berenés. Sintiéndose prisionero en las Tullerías, el rey, la reina y sus hijos emprenden la huida disfrazados según un plan elaborado por el diplomático sueco Fersen, enamorado de María Antonieta. Tras un día de viaje hacia el noreste, donde tropas leales deben escoltarlos hasta el otro lado de la frontera, son descubiertos y detenidos en la localidad de Berenés, y de ahí devueltos a París, donde reciben una gélida acogida. 14 de septiembre de 1791. El rey jura la Constitución. El texto mantiene la monarquía y concede el derecho de veto a un rey con poderes limitados. La Asamblea Constituyente se disuelve y tras una elección de carácter censatario a las que no pueden presentarse las diputadas salientes, se reúne el 1 de octubre la Asamblea Legislativa. Fueron varios los factores que influyeron en la revolución. Un régimen monárquico que sucumbía ante su propia rigidez en el
contexto de un mundo cambiante, el surgimiento de una clase burguesa que nació siglos atrás y que había alcanzado un gran poder en el terreno económico y que ahora empezaba a promulgar el político, el descontento de las clases populares porque sobre ellas pesaba el poder de cantidad de dinero, de impuestos, así como las situaciones de miseria en las que vivían, la expansión de las nuevas ideas liberales, de las ilustraciones de Locke y Voltaire, las crisis económicas que emperó en Francia tras las malas cosechas y los graves problemas hacendísticos causados por el apoyo militar a la independencia de Estados Unidos. La influencia de la Revolución Francesa fue enorme. El gobierno, la economía y las relaciones sociales fueron modificadas por ella, no solo en Francia, sino en una gran parte de Europa. Sus ideas y sus hechos repercutirían en el resto del mundo. Las ideas revolucionarias pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales. Francia y Europa, así como sirvieron de motor ideológico a las naciones latinoamericanas que buscaban su independencia de la corona española. La Declaración de los Derechos de los Hombres y del Ciudadano, que consagró los fundamentos principales de los derechos humanos, la abolición de la monarquía absoluta en Francia. Asimismo, este proceso puso fin a los privilegios de la aristocracia y el clero, la servidumbre, los derechos feudales y los diezmos fueron eliminados. Las propiedades se desgregaron y se introdujo el principio de distribución equitativa en el pago de impuestos, gracias a la redistribución de la riqueza y de la propiedad de la tierra. Francia pasó a ser país europeo con mayor proporción de pequeños propietarios independientes. La implementación del sistema educativo laico y muy centralizado que comenzó durante el reinado del terror y concluyó durante el gobierno de Napoleón, la Universidad de Francia y la Institución de Francia fueron creadas también en este periodo. Todos los ciudadanos, independientemente de su origen o fortuna, podían acceder a un punto en las enseñanzas cuya consecuencia dependía de exámenes de concurso. Las transformaciones sociales y económicas iniciadas durante este periodo fueron la supresión de la pena de prisión por deudas, la introducción del sistema metódico y la abolición del carácter prevaleciente del primogenitura en la herencia de la propiedad territorial. La revolución también desempeñó un importante papel en el campo de la religión. Los principios de libertad de culto y la libertad de expresión, tal y como fueron enunciados en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pese a no aplicarse en todo momento en el periodo revolucionario, condujeron a la concesión de la libertad de conciencia y de derechos civiles para los cristianos y los judíos. La revolución inició el camino hacia la separación de la Iglesia y el Estado. En conclusión, lo que yo aprendí de este proyecto fue que la Revolución Francesa significó el tránsito de la sociedad estamental, heredada del feudalismo, a la sociedad capitalista, basada en una economía del mercado. También fue la primera revolución en la cual participó activamente la mujer, que posteriormente la llevaría en su emancipación. Esta revolución fue un momento decisivo que marcaría el comienzo del mundo contemporáneo. Dio paso a lo que sería una nueva era muy distinta a la anterior debido a los avances que se realizaron en esta época, que será la antecesora de la actual. También se crearon bases jurídicas que serían adaptadas por el resto del mundo para su propia legislación, como el juicio, el divorcio, etc.